Bueno, pues hola de nuevo. Voy a dedicar nada, un par de minutos y va a ser una presentación más o menos de media hora explicando algunas de las cuestiones fundamentales de los proyectos, pero voy a dar solo dos pinceladas para, bueno, pues que tengáis una imagen de lo que hemos estado haciendo estos 3 años y bueno, yo me he quedado con ganas de realizar alguna pregunta en la mesa que nos ha precedido, fascinante, y además me ha encantado el entusiasmo, ¿no?, con el que todos habéis intervenido, y este es un ejemplo de empleo público. Entonces, bueno, pues muy contenta. Me ha gustado también esa insistencia en el sistema de gobernanza, que es un leitmotiv que ha venido surgiendo a lo largo de toda la mañana. Me he quedado con ganas de preguntar, pero ya os lo preguntaré, no os preocupéis, sobre esos convenios y en qué en concreto estáis colaborando, cómo estáis colaborando en todas las administraciones públicas, y me he quedado con ganas de preguntar, pero también lo preguntaré en privado, pues cómo desde la FEM, bueno, pues quizás se están lanzando iniciativas para fomentar esa cooperación en la administración, que es la administración más cercana al ciudadano, como indicaba Matilde. Bueno, pues en un par de minutos solamente había preparado unas diapositivas y me podía extender más, pero no lo voy a hacer. Como sabéis, esta jornada de hoy es una colaboración, una alianza estratégica, como decía al principio, entre el Centro de Estudios Europeos, Centro de Excelencia Jean Monnet, y dos proyectos de investigación que hemos dirigido mi compañera, la profesora Juana Morcillo, y yo misma durante los últimos 3 años. En estos 3 años, en realidad 4, porque hace 4 que preparamos la propuesta, pues nos hemos tenido que ajustar a la situación. De hecho, cuando preparamos la propuesta todavía no había ni siquiera un proyecto de reglamento europeo de inteligencia artificial. Como sabéis, además, ese reglamento incluso tuvo que ir evolucionando a la par que evolucionaba la propia inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa. Y en ese sentido, bueno, pues el proyecto ha sido también reflejo de esos avances y de manera pues más o menos acompasada, en la medida de nuestras posibilidades, pues hemos intentado irlo abordando. Son dos proyectos de investigación, uno estatal, otro autonómico. Os pongo aquí la página web, pues por si alguien quiere trastear, que yo creo que es la mejor manera. No sé si, a ver, si es la mejor manera de, bueno, pues que si alguien tiene interés, que acuda a la página. Bueno, tenéis una descripción de los proyectos. Este es un encuentro que hicimos hace unos años. Esto es en Chinchilla, en el Ayuntamiento de Chinchilla, allí con el alcalde también, que nos acogió estupendamente, y tuvimos un seminario allí. Y podéis ver el elenco de actividades, las publicaciones, etcétera. Y ahora, ¿cómo vuelvo a la presentación? Vale. El objeto de los proyectos era el estudio de la digitalización y la inteligencia artificial en el contexto especialmente de los colectivos vulnerables. Nos centrábamos o nos hemos centrado en mujer, género, en discapacidad y en territorio, distintos tipos, distintas manifestaciones de brechas digitales, sabiendo que muchas son intersectoriales y añadiendo también algunas otras, como por ejemplo la población migrante, población mayor, etcétera. La selección de los ámbitos no solamente es porque son brechas digitales, pues por desgracia típicas, sino por la trayectoria investigadora tanto de la profesora Morcillo como de mí misma. Yo me había ocupado de digitalización e inteligencia artificial en general en las administraciones públicas y en la justicia. Participé también en un documento que va a aparecer ahí reflejado, que es la Carta de Derechos Digitales, y no tanto la investigación, pero sí como fruto, si se quiere, de mi activismo personal, siempre he estado muy implicada en cuestiones relacionadas con mujer y género. Y la profesora Morcillo es una gran especialista muy reconocida en el ámbito de la discapacidad. El territorio nos parecía imprescindible incluirlo, sobre todo porque son dos proyectos de investigación que parten y se centran de la situación de Castilla-La Mancha. Tienen vocación general, es decir, a partir del estudio en Castilla-La Mancha hemos elaborado reflexiones generales que se plasman sobre todo en las publicaciones y en este libro en concreto, pero con intención también de proponer cuestiones específicas aquí. A lo largo de este tiempo, además, Castilla-La Mancha, yo creo que se puede afirmar perfectamente, se ha consolidado como un espacio de liderazgo en estos ámbitos, ha transformado su sistema de gobernanza de una manera muy acertada, al igual que en otros contextos, pero yo creo que aquí de manera destacada, y el banco de pruebas que era Castilla-La Mancha pues ha sido idóneo para profundizar precisamente en cuestiones que nos interesaban, como esta de la gobernanza que acabo de mencionar.
El equipo es un equipo interdisciplinar, muchas juristas de distintas ramas del conocimiento, pero también hemos tenido técnicos informáticos, técnicas informáticas, y ello ha aportado, pues lógicamente, mucha diversidad a los proyectos y ha enriquecido las actividades. Hemos tenido alianza con distintas entidades que mencionaba esta mañana. Por ejemplo, con CERMI organizamos un seminario hace un par de años en la Universidad Carlos III con uno de los miembros del equipo que trabaja allí, sobre la gobernanza de la inteligencia artificial, en particular en relación con las personas con discapacidad, pero las conclusiones ahí eran extrapolables. Nos planteábamos cuál va a ser la función, por ejemplo, entre otros organismos, de la ESIA, que ha sido mencionada aquí, la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que desde mi punto de vista tiene que desempeñar una función primordial, pero creo que no, a día de hoy no presenta los requisitos óptimos que yo creo que tienen que tener estos organismos desde el punto de vista de la gobernanza. Estos sectores a los que estamos haciendo alusión, los sectores sociales, no están representados. Y como he sostenido en alguna otra ocasión, aunque ahora no puedo profundizar en ello, creo que la ESI en realidad no responde a los requisitos de independencia que requiere el Reglamento de Inteligencia Artificial. Dicho esto, creo que es un organismo fundamental en colaboración con otros organismos. Principales resultados de los proyectos, bueno, pues en las publicaciones que aparecen detalladas en la página web que he mencionado, este libro, El Estado Social Digital, que se divide en varios bloques. Uno sobre el marco jurídico y conceptual al que ahora haré referencia, otro sobre los actores, las distintas administraciones públicas, y hemos dedicado mucha atención a sectores específicos. Uno de ellos es el de la salud o la sanidad, lógicamente la organización territorial, hay un capítulo sobre neurotecnologías, que es también uno de los elementos punteros, hay un capítulo sobre el lenguaje configura la realidad y el lenguaje no puede ser ajeno a este contexto. Es un capítulo preparado por el profesor Pablo Meis, que es codirector de la obra colectiva junto con nosotras dos. Hemos partido de un diagnóstico que se encuentra disponible en la página web del Centro de Excelencia Jean Monnet. Ahí aparecen los working papers, perdón, preprint series, porque es una financiación de la Comisión Europea y la documentación está en inglés. Entonces, ahí donde veis Unión Europea Digital, pues hay varios documentos relacionados con los proyectos. Uno de ellos es este diagnóstico que hemos elaborado junto con Sergio Sánchez París, que ha sido un doctorando, una persona muy valiosa aquí. El marco conceptual es un marco muy amplio. Nos hemos centrado mucho en el análisis de los problemas reales a los que se trata de responder desde las administraciones públicas, incluso con alguna referencia literaria. A mí me gusta mucho recomendar el libro de Sara Mesa sobre silencio administrativo. Yo creo que se aprecia muy bien cuáles son las necesidades aquí. Y nos hemos centrado aquí, hemos tratado de desarrollar y hemos escrito sobre ello, incluso hemos organizado algún seminario sobre esta materia. Nos hemos centrado en el concepto de vulnerabilidad, que en cierta manera puede ser incluso un concepto tramposo, no me puedo detener ahora aquí, pero es un punto de partida esencial a la hora de reflexionar qué queremos perseguir o qué perseguimos con las políticas públicas dirigidas a los colectivos vulnerables, teniendo en cuenta que todas las personas en algún momento de nuestra vida vamos a ser vulnerables. Hay mucha teoría aquí al respecto y bueno, pues lo hemos integrado en nuestros proyectos. El punto de partida para el marco jurídico es la Carta de Derechos Digitales que mencionaba antes, que, como me imagino saben, no es un texto jurídico en sentido estricto. Es una suerte de plan estratégico, es un documento de soft law que se presentó por el Gobierno, no por el Legislativo, por el Gobierno en julio de 2021 y que supuestamente pues va a ser desarrollado normativamente. Hay muchos grupos de trabajo, ha habido una financiación muy cuantiosa por la entidad pública Red.es para plasmar o desarrollar el contenido de la Carta en políticas públicas concretas y en normas concretas, y poco a poco iremos viendo sus frutos. Pero a partir de la Carta, pues en cada uno de los ámbitos hemos ido realizando propuestas del eje Ferenda, es decir, de cara al futuro, para la regulación de los distintos ámbitos
abordados por la Carta. Y por último, entre los resultados habrá también, tenemos ya el borrador, pero le estamos dando las últimas vueltas, un futuro código de buenas prácticas, que también ha sido un trabajo colaborativo. Algunas personas que están aquí han colaborado. Dado que en este código extenso se incluyen las propuestas de muchas de las personas y de las entidades con las que hemos colaborado o que han colaborado con nosotras en los distintos seminarios, y nos parece que puede ser un instrumento muy útil a futuro de cara al desarrollo de políticas públicas. Y aquí me detengo para acabar puntuales e irnos a comer. Muchas gracias.
Bien, pues muchísimas gracias. Me corresponde a mí, como suele ser habitual en este tipo de encuentros, hacer las conclusiones, que no es una reproducción de lo que se ha dicho, sino de alguna manera una especie de cuestiones que deberíamos seguir reflexionando, ¿no? Los aspectos fundamentales que han ido saliendo de una manera u otra en las distintas intervenciones. Como introducción, me gustaría partir de dos ideas contextuales. La primera, la decía la profesora Susana de la Sierra en este momento, la importancia de generar sinergias. Yo creo que hemos tenido un programa excelente que ha sido planteado de forma colaborativa y además con efecto útil secundario, como que los intentos de Madrid y Barcelona ya han recordado que tienen un convenio de colaboración, ¿no? Y en este sentido vamos evolucionando. Si estuviéramos aquí en la primera jornada que celebramos allá por el año 2020, en plena pandemia, donde se hablaba de inteligencia artificial como algo futurista, y la comparásemos con lo que hemos estado oyendo hoy, pues nos damos cuenta de que realmente hemos cambiado muchísimo para bien, ¿no? Ha habido muchas llamadas hoy en día a la cautela, a la responsabilidad, al apego a la realidad, a la atención a las necesidades reales de las personas, y es que estamos madurando ciertamente en el desarrollo de los proyectos una vez que nos hemos puesto a ello, ¿no? Ya no hablamos de teoría imaginativa, hablamos de realidad práctica y encima lo hacemos, lo decía Susana también, con entusiasmo, ¿no? Lo cual yo creo que es importante porque es algo que nos motiva. En cuanto a la motivación de esta iniciativa, con el encuentro queríamos dar respuesta desde el derecho y en diálogo con otras ramas del saber, politología, ingeniería del conocimiento y con otras entidades públicas y privadas a los desafíos que presenta el uso de la inteligencia artificial en el sector público en los distintos niveles territoriales. Por eso que hubiera dos mesas con el nivel estatal, autonómico y local, además en diálogo entre sí y uniendo teoría y práctica, la importancia de que esté presente también la academia aporta valor, ¿no? Y es que verdaderamente no sabemos hacerlo de otro modo. Es verdad que llevamos mucho tiempo, más de 7 años, dedicándonos a reflexionar sobre las cuestiones entre las relaciones, perdón, entre la tecnología, particularmente inteligencia artificial, el sector público, en un momento en el que casi nadie lo hacía. Y en este sentido, yo creo que es de justicia hacer un reconocimiento a la Escuela de Administración Regional que apostó por este curso de formación cuando, insisto, no existía. Y desde luego también a la Cátedra de Gobierno Abierto, impulsada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, desde la cual hemos dedicado también especial atención a esta cuestión, ¿no? Y dentro de esta introducción también una reivindicación. Yo creo que es mucho lo que se ha escrito, son muchísimos los eventos que se organizan diariamente en nuestro país. Hay mucho ruido en torno a la inteligencia artificial y quizás lo que necesitamos es una reflexión pausada, una visión realista y no ni oportunismo ni marketing, ¿no? Sino misión de servicio público. Y eso es lo que hemos visto hoy aquí en las mesas. Quizás lo que destacaría particularmente. Quienes han presentado proyectos tienen una clara vocación de servicio público y esto es lo bueno, ¿no? Y de alguna manera pues el contexto en el que lo han presentado también. La inscripción a estas jornadas siempre es gratuita, hay fondos públicos detrás, en este caso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la Unión Europea, del Ministerio, y bueno, pues es una manera de hacer un buen uso de estos fondos. En cuanto a premisas, yo creo que todos coincidimos en que la tecnología a día de hoy es imprescindible, ¿no? Y por tanto, utilizar inteligencia artificial en el sector público no es una opción. Sí que es una opción decidir cómo utilizar esta tecnología y en qué ámbitos utilizar esta tecnología, ¿no? El cómo y el para qué usarla. No se trata de estar a la última, como decía alguno, por quedar bien, sino de ser conscientes de que la Administración tiene el deber de hacer uso de la mejor tecnología disponible para cumplir con la función que le ha encomendado la Constitución. Por eso, ni tecnología por la tecnología, ni inteligencia artificial por inteligencia artificial, ni innovación por innovación, como se ha dicho en la última de las mesas. La tecnología no puede ser nunca concebida como un fin en sí misma, sino como un medio para conseguir el auténtico fin de la administración pública, que es prestar servicios a los ciudadanos, estar al servicio del interés general, ¿no? Ahora bien, aplicar la tecnología ciertamente no es suficiente. Tenemos que ser capaces de rediseñar conceptos, de repensar nuestros servicios, de hacer una manera distinta los procedimientos, ¿no? Este es el único camino para tomarse en serio tanto el principio de servicio efectivo a los ciudadanos que reconoce la Ley 40/2015 como el principio de eficacia que está previsto en el 103 de la Constitución. El tema del encuentro ha sido el de Estado social digital, como aplicación de la tecnología para la prestación de mejores servicios públicos por parte de nuestros poderes públicos. Y es verdad, y esto ha salido en la intervención de Antonio, que en nuestras clases de Derecho Administrativo explicamos la cláusula de Estado social y democrático de derecho, ¿no? Como algo absolutamente fundamental, como las bases constitucionales del derecho administrativo, el sometimiento de la Administración al principio de legalidad y la tutela judicial, la legitimidad de la Administración pública en el ejercicio de sus competencias y de sus prerrogativas y la prestación de servicios y remoción de obstáculos para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, ¿no? Esto es lo que explicamos. Si nos damos cuenta, la tecnología afecta, impacta directamente de una manera muy significativa en todas y cada una de estas cláusulas. Esto es lo que nos estamos jugando. Y también, y quizás es la más olvidada cuando hablamos de inteligencia artificial, por eso es relevante el proyecto que han codirigido Juan y Susana, la relativa al Estado social digital, ¿no? No podemos olvidarnos, lo decía Antonio, de los valores fundamentales y de los derechos fundamentales que están en nuestra Constitución. A partir de ahí, pues 10 ideas concretas que han ido saliendo
en las distintas intervenciones. En primer lugar, el fuerte impacto que trae consigo la inteligencia artificial hasta el punto de redefinir conceptos, ¿no? Lo decía el consejero, claro, quizás para mí es el caso más paradigmático, redefinir el concepto de salud y de cómo entendemos la salud, por tanto, la prestación de servicios sanitarios a los ciudadanos, ¿no? Pero también redefinir cómo actuamos, cómo prestamos estos servicios, ¿no? Yo creo que la mesa de Eva, la intervención de Eva ha sido muy interesante precisamente porque vemos que hay posibilidades de tomar mejores decisiones basándonos en el uso de la tecnología. En segundo lugar, la necesidad de contar con la industria y con los usuarios en el diseño de estos servicios como premisa para generar seguridad en los agentes, confianza en el ámbito económico y beneficios en los ciudadanos. Y ojo, también para ofrecer respuestas a las necesidades reales de los ciudadanos, ¿no? La tecnología tiene que apostar valor. Esta ha sido una constante en todas las intervenciones. Ahora bien, cuando hablamos de contar con la industria, no podemos hacer mención o no debemos caer en la tentación de dejarnos capturar por la industria. Colaboración, cooperación, pero sin renunciar al papel que el poder público tiene en nuestra sociedad. No podemos caer en la tentación de incorporar intereses particulares en la gestión del interés general, aunque quizás ya lo estamos haciendo de forma inconsciente por la falta de rumbo que a veces se detecta en nuestras organizaciones públicas, ¿no? No podemos dar por descontado que la Administración está incorporando correctamente la tecnología en función del interés general en todos los casos, ¿no? Y, por tanto, nuestra aproximación también debería ser desde esta perspectiva. En tercer lugar, hemos de mirar al interior de la Administración. ¿Qué tenemos? ¿Cómo estamos organizados? ¿Cómo podemos utilizar la tecnología para humanizar el trato a nuestros ciudadanos, ¿no? Y esta tensión entre eficiencia y garantías, pero también entre humanización y personalización, se da en la práctica, ¿no? Solo podemos utilizarla para beneficiar a las personas, se ha dicho literalmente de esta manera. Y además en ámbitos donde realmente hay una utilidad. Hay que invertir los términos. Primero detectar la necesidad y luego ofrecer la solución, rompiendo con esta inercia que hay tantas veces a ofrecer respuestas a preguntas que luego nos planteamos, ¿no? La cuarta idea para mí también es muy importante y es quién tiene los datos y qué estamos haciendo con los datos. Se da la paradoja de que los ciudadanos entregamos a las empresas nuestra vida, obra milagros, sin darnos cuenta de ellos y en cambio las administraciones carecen de gran parte de estos datos, ¿no? Quizás tenemos que repensar esto, desde luego repensar la normativa de protección de datos, porque no estamos protegiendo los datos de los ciudadanos y ser capaces de generar valor también desde el ámbito público, ¿no? En quinto lugar, la relevancia de órganos independientes para lograr confianza, seguridad y legalidad. Es importante apostar por un sistema de gobernanza robusto. No se trata de crear nuevos órganos porque sí, sino también aquí con sentido, ¿no? Han salido algunas ideas, delegados digitales, el CAIO, que no gusta por ahí el nombre, pero, por ejemplo, la Ley Gallega de Inteligencia Artificial prevé la figura de las personas comisionadas de inteligencia artificial que tienen que velar por el cumplimiento de los principios y de las reglas que están en esta normativa. Y esto es importante, es decir, el que haya personas dentro de nuestra organización y también órganos colectivos que estén vigilando, que estén supervisando, que estén garantizando el cumplimiento del principio de legalidad y la satisfacción de las garantías de las que nos hemos dotado es fundamental, ¿no? En sexto lugar, la importancia de la participación. Todo esto no podemos hacerlo sin los ciudadanos. No solo porque es de utilidad en cada proyecto el conocer cuáles son los intereses y las necesidades de estos ciudadanos, sino también por la conexión con el principio democrático. En séptimo lugar, tampoco podemos olvidar a los servidores públicos, ¿no? La inteligencia artificial tiene que utilizarse en beneficio de los empleados públicos y también hemos de ser capaces, y esto ha salido en la primera mesa, de apostar por la profesionalización de los empleados públicos. Esto es imprescindible, no solo para evitar la cautividad del sector privado o incluso el sometimiento a la dictadura de la tecnología, ¿no? Sino también para ser capaces de que se empleen en cada caso concreto al servicio de los ciudadanos y para mejorar el ejercicio de las competencias administrativas. En octavo lugar, en esta misma idea hay una cuestión que no ha salido mucho en el día de hoy, pero que también es relevante, ¿no? ¿Realmente debemos contratarlo todo? ¿No sería conveniente repensar los sistemas de provisión de puestos de trabajo cambiando algunos perfiles para dotarnos de más y mejores servidores públicos con perfil TIC? ¿No deberíamos mantener la dirección en manos públicas? En los proyectos que se han comentado esto es así, pero no siempre se da en la realidad, ¿no? ¿No deberíamos retener en ciertos ámbitos estratégicos incluso también la ejecución operativa? Y por último, ¿quiénes están en nuestras organizaciones pensando
en cómo aplicar inteligencia artificial, en cómo utilizar inteligencia artificial, en el impacto en la organización de la inteligencia artificial y supervisando que realmente estamos haciendo las cosas bien. ¿A cuántas personas pagamos en nuestras organizaciones para pensar? En noveno lugar, la utilidad de la mirada al derecho comparado, ¿no? Hoy nos hemos dedicado a Italia, donde siempre hay un signo distintivo y es que primero llega la jurisprudencia y luego llega la legislación, ¿no? En España lo solemos hacer al revés, ¿no? Entonces ahí se han creado ciertas garantías como la reserva, no se puede utilizar inteligencia artificial en el ejercicio de potestades discrecionales, el principio de no exclusividad algorítmica, no cabe la automatización total con inteligencia artificial para tomar decisiones, adoptar actos administrativos o la conceptualización de los sistemas de inteligencia artificial como actos administrativos de alcance general, ¿no? Este es en el contexto en el que se ha aprobado esta nueva ley italiana de la que nos hablaba Angelo, que bueno, pues como él ha puesto de manifiesto, pues quizás no es la mejor manera de regular. Entonces, a mí me ha parecido particularmente interesante esta visión porque quizás, aunque esta no es expresión muy italiana, sino puramente castiza, para este viaje no hace falta estas alforjas, ¿no? Entonces, quizás el legislador español, que también tiene que aplicar el reglamento de inteligencia artificial, no debería caer en este error de hacer una ley puramente marketingiana, puramente programática y afinar bien. Regulemos con sentido, sino mejor mejor aplicar la normativa vigente, porque ya tenemos exigencias en normas que no han sido específicamente pensadas para la inteligencia artificial en el ámbito de la transparencia, reserva de humanidad o en general de las garantías. Y la décima cuestión, y voy terminando, que yo creo que también es muy interesante, es que las comunidades autónomas están tomando la iniciativa regulatoria en este ámbito. Tenemos la Ley Cántabra de Salud Digital, pionera, la Ley de Simplificación y Agilización Administrativa de Castilla-La Mancha, tenemos la Ley de Inteligencia Artificial de Galicia, el Estado aquí va por detrás, ¿no? Y esto puede ser positivo porque la experiencia regulatoria de las comunidades autónomas en lo positivo y en lo negativo puede ser aprovechada por el Estado a la hora de cumplir con su función regulatoria. Pero aquí hay una tentación por parte del Estado y es bueno, pues que reaccione con celos regulatorios, ¿no? Tratando de armonizar y persiguiendo, lo utilizo entre comillas, estas iniciativas normativas autonómicas. Y hablo con conocimiento de causa, ¿no? Y desde luego, en relación con esta cuestión, algo que cuesta mucho en nuestro país, deberíamos apostar más, como ha sido puesto a manifiesto en la última mesa, por no solo la reutilización de tecnologías, sino por el desarrollo conjunto de proyectos, por la compartición de la información. No tenemos 3 niveles territoriales separados, tenemos que ser capaces de trabajar conjuntamente, ¿no? Para concluir, 3 frases sin glosa, simplemente las menciono, que yo creo que nos pueden ayudar a reflexionar, y una cuestión final. Sobre los datos, teníamos, pero no lo sabíamos, ¿eh? Sobre la tecnología, hemos de convertir la tecnología en confianza. Y sobre el derecho ha de adaptarse a la tecnología, pero también imponer límites a su uso para proteger valores superiores y derechos fundamentales. La cuestión final es que tenemos una grandísima oportunidad para utilizar la inteligencia artificial para hacer más accesible la administración a los ciudadanos. El caso del lenguaje administrativo es paradigmático. Pero claro, no deja de ser contradictorio que queramos utilizar inteligencia artificial para hacer simple lo que hemos convertido en complejo. Es decir, ¿cómo es posible que utilicemos inteligencia artificial para simplificar el lenguaje cuando lo que deberíamos hacer es simplificar el lenguaje, ¿no? Entonces, en este caso, por eso digo que tenemos una grandísima oportunidad para reconfigurar el modelo organizativo tan complejo del que nos hemos dotado, ¿no? Por tanto, aquí el objetivo con el uso de tecnología, con la ayuda de tecnología, debe ser recuperar el camino, volver al sentido común, redescubrir la administración como organización social al servicio de los ciudadanos. Como siempre, tenemos tarea, ¿eh? Con esto no acaba nada, sino que seguimos en el camino y desde aquí, pues, continuaremos convirtiéndonos en observatorio para ir analizando esta realidad y cómo evolucionando en los próximos años. Concluimos esta jornada, agradecemos vuestra presencia y participación, a los que habéis estado online, a los que habéis estado aquí presencialmente, a los ponentes. Yo creo que han sido ponencias excelentes, muy ilustrativas, muy útiles, ciertamente. Y concluimos parcialmente, porque como sabéis, los alumnos del curso de Derecho Administrativo e Inteligencia Artificial, a las 4 volvemos a esta sala para defender vuestros trabajos finales tutorizados. Me ha provocado una ingente alegría el ver que algunos de los proyectos que se están implementando en la Junta, no digo que hayan surgido necesariamente de ahí, pero abordan cuestiones que han salido en estos trabajos, ¿no? Con el trabajo final tutorizado, y lo destacaba Román en su intervención inicial, estamos consiguiendo hacer pensar, construir proyectos que pueden tener cierto recorrido. Esto es lo más valioso del curso y lo vamos a ver en la tarde. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.